De inmediato conversamos con Luis Leonel León, analista político, quien desde los Estados Unidos nos da su perspectiva, su análisis de lo que constituye la evolución o qué ha pasado después de estos 2 años del 11J. Bienvenido a este espacio, Luis. Te saluda César García para la audiencia de América Latina. Buenas noches, don César. Muchas gracias por levantar la voz en favor de la dictadura, de las víctimas de la dictadura cubana. Bien, lo decía, ¿qué ha pasado en estos 2 años? ¿Algo ha cambiado o aún la situación, tanto en Cuba como las grandes demandas como esta de la liberación de los presos políticos que participaron en aquel 11J, no se ha alterado para nada? No, no se ha alterado para nada. En Cuba desde hace 60 años vivimos un status quo de una dictadura totalitaria. Realmente, como ustedes saben, la revolución cubana ha sido eso y ellos no van a cambiar. Precisamente por eso es que se aferran al poder. Mantener a estas personas presas es mantener el terror. No solamente tratar de torturarlos psicológicamente, sino torturarlos físicamente, como se ha demostrado, torturar a sus familias y mandar un mensaje a la población de que si salen a protestar van a pasar por los mismos terribles momentos que están pasando las familias de los presos políticos y los presos políticos mismos. Entonces no tiene ningún sentido para la dictadura, que su empeño no es otro que mantenerse en el poder otros 60 años más, si es posible, de mantener a los más de 1000 presos políticos que tienen en Cuba, los que se saben, y por supuesto más de 600 que han sido apresados después, en los momentos cercanos al 11 de julio, que como ustedes saben y han dicho otras veces, fueron aproximadamente 3 días en cual las miles y miles de personas salieron a protestar y fueron realmente reprimidos, fueron realmente disminuidos por las fuerzas del régimen y no pudieron hacer más nada que ser condenados. Luis, ayúdanos a hacer algo de memoria. ¿Qué produjo ese 11J, este primer gran estallido desde que se produjo la revolución cubana, en donde habíamos visto una sociedad prácticamente bajo la sombra del régimen, que no había reaccionado, pero ¿qué permitió que ese momento se dé hace 2 años? Bueno, tal como lo dice, fue la primera manifestación masiva en todo el país contra el régimen. Esto lo provocó, producto que hace 2 años se vivía una situación en todo el mundo de manera especial, sobre todo con estas cosas que nos dejó la pandemia y todo eso. Y la gente estaba muy harta de la situación que había en el país, había temor. La gente no tenía medicinas, no tenía comida, como sigue existiendo, pero en ese momento teníamos el coronavirus, como que podíamos morir más fácilmente. Todos los individuos del planeta pensaban eso, o la gran mayoría. En Cuba, imagínense ustedes, donde hay el gobierno tiene el control de todo, de hecho de la información, por supuesto, es su primera fuerza. La gente estaba muy atemorizada, estaban cansadas y salieron a protestar en un pueblo que se llama San Antonio de los Baños, conocido porque ahí está la Escuela Internacional de Cine que fundó García Márquez y Fidel Castro. Bueno, pues allí se fueron uniendo una bandada de personas para ir al gobierno de esa parte de la ciudad y protestar. Lo pusieron en las redes sociales, que han jugado un elemento muy importante en esto, y la gente se unió y fueron luego, por supuesto, disminuidos ahí, pero como la gente vio en las redes sociales que había una gente que habían perdido el miedo y habían salido a protestar, ellos podían hacerlo también, y así se fueron prendiendo chispas. Era domingo, la seguridad del Estado, el gobierno en general no estaba preparado, nadie lo iba a imaginar, ni siquiera los que lo hicieron lo iban a imaginar. No fue nada del exilio, no fue nada de la CIA, nada de eso. Fue un sentimiento popular legítimo reprimido por muchas décadas. Y entonces la gente se avalanchó. Cuando vieron que esto era realmente algo serio, empezaron a cortar el internet segmentadamente, para que perdiera la gente la información y para que perdiera el medio por el cual la chispa podía expandirse por todo el país.
fueron reprimidos, como ustedes saben, hay muertos, hay personas que fueron golpeadas, masacradas, sangre, de todo. Niños, por cierto, hay más de 30 menores de edad que están presos por el 11J todavía. Entonces, nada, es la represión, un pueblo desarmado, un pueblo que no tenía experiencia en rebelión, un pueblo que estaba desorganizado porque no había una organización para hacer eso, fue totalmente espontáneo, y ellos que tienen todo el poder y toda la fuerza, César, cogieron al pueblo y lo disminuyeron de una manera que ha sido terrible, ¿no? Bien, a propósito de lo que está señalando, Anthony Blinken, lo decíamos en la nota introductoria, ha hecho una solicitud formal para que se liberen a estos presos políticos. Pero quisiera ir más allá. ¿Cómo están las relaciones y los diálogos entre Cuba y los Estados Unidos? Cuando vimos que hubo importantes avances, sobre todo en el gobierno de Obama, para tratar de negociar ciertos ítems que correspondían al bloqueo económico para poder buscar al menos algún espacio que dé una luz de participación social, de algo de democracia en Cuba. Pero actualmente esto, ¿en qué está? Bueno, recuerda que Biden era el vicepresidente de Obama, fue responsable de todo esto. Realmente las organizaciones opositoras en Cuba, que son los que han tenido el valor de levantarse dentro de la isla, a pesar de que saben que pueden sufrir todo esto desde la prisión hasta la muerte, ellos han condenado lo que se llamó una especie de descongelamiento, en fin, del deshielo de Obama, porque realmente lo único que le servía era para demostrar una cara más o menos amable, no tan sanguinaria, dictatorial, pero no cruelmente asesina, etcétera, de la dictadura cubana. Ellos no van a cambiar nunca, ellos no tienen la más mínima disposición de cambiar. Ellos van a utilizar todo lo que se haga. Al gobierno de Biden, como le sirvió al gobierno de Obama, le sirvió para viajar a La Habana, hacerse las fotos, ir a un juego de pelota, darle la mano, abrazar al dictador Raúl Castro, como tú sabes, está denunciado por crímenes de lesa humanidad, todo eso. Y si tú dices, bueno, si hubiera servido realmente para algo, pero no sirvió y no va a servir ahora, no va a servir nunca, ellos no van a entregar el poder. Saben que si lo entregan van a ser condenados por muchos crímenes de muchas décadas, por asesinatos, por hundimientos de un remolcador con más de 11 niños, con decenas de personas. Entonces no quieren entregarle el poder porque saben que van a ser condenados. Entonces todas estas conversaciones realmente van a servir como una tal vez moneda de cambio. Bueno, tú haces esto y yo te suelto un poco a estos presos. Estos presos que están ahí, sobre todo los del 11J, pueden ser cambiados, como a veces han sido cambiados, como fueron con los espías. Recordarán los espías que tuvieron la responsabilidad incluso de muertos en Latinoamérica, porque eran espías del régimen cubano, responsables de haber, no solamente de personas en Latinoamérica que murieron por culpa de ellos, sino también de 4 personas que fueron derribadas en una avioneta simple que lo que hacía era soltar papeles en las cercanías del país. Entonces ellos no lo van a hacer, César. Yo quisiera que lo hicieran y estaría dispuesto a tratar de hacerlo de cualquier manera, pero ellos no lo están y son los que tienen realmente el poder. Luis León, en este análisis, muy importante aporte para poder hacer un repaso de lo que ocurrió hace 2 años y cómo está la situación actualmente. Como lo escuchan, no hay mayores progresos y la gente sigue sin servicios básicos, sin la apertura a la libre participación política, que es lo que más tiene condicionada la situación de vida que viven los ciudadanos en la isla. Muy buenas tardes, gracias por tu tiempo. Gracias a usted.